La Factoría capítulo 3 ya está al aire, gracias Joaco. Joaco siempre se corta después en la edición final, pero hoy se va a quedar acá. Llegamos al capítulo 3 de La Factoría y hoy nos acompaña quien Editorial Planeta dice, uno de los más importantes historiadores del país. Yo no voy a contradecir a Editorial Planeta. Yo no me hago cargo tampoco de eso. ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Gusto gracias por estar acá. Sabemos que fue un gran esfuerzo de producción de parte tuya, no nuestra. Nosotros solamente tuvimos que escribirte. Lo tengo a mi amigo, compañero, co-keeper, partnership, Tomás Monteverde. ¿Cómo anda la mesa de La Factoría número 3? Nos divertimos mucho con la entrevista con Pedro Peretti. Yo se la mandé a Ezequiel antes y le dije, mira, nosotros solemos ser más serios. Las entrevistas suelen ser un poco más serias. Pero No, bueno, no lo son. venimos de ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien, contento de visitar acá, Rosario, de nuevo. Viniste para la Feria del Libro Feria a del presentar el libro nuevo. Presentar un nuevo libro, sí, más de investigación histórica. La Fiesta de los Negros se La Fiesta llama. de los Negros, sí. Una historia del carnaval porteño de 1810 a 1910. Me iba a confundir con el tema de Alberto Castillo de la comparsa de los negros, pero me remitió un poco a eso. El carnaval es lo que mi abuela le llamaba el corso cuando yo era chico. Digo, se emparenta con esa fiesta popular que se reunía una vez al año y que se llenaba en todos lados. Sí, esto es el carnaval antes de que existieran corsos, en verdad. Claro. Cuando era una fiesta callejera así, medio inorgánica, ¿no? La Claro. gente salía a la calle y festejaba. Y bueno, uno de los temas que toca el libro es justamente cuando se creó el corso central porteño, el primer corso que hubo, que es un episodio interesante porque fue un intento de la élite porteña de controlar un poco esa fiesta bastante plebeya y disruptiva en muchos ¿Año sentidos. qué estamos hablando? 1869 fue el primer corso, con la idea, digamos, de poner el carnaval al servicio de ese proyecto de europeizar las costumbres locales, ¿no? Trajeron la idea del corso, que era del carnaval de Roma, con la idea entonces de ponerse al frente del carnaval las comparsas de los jóvenes de élite, y hacer de esa fiesta un espacio, digamos, de una escuela de civismo europeo. Le salió... Creyeron por un par de años que lo habían conseguido y estaban exultantes, muy anunciando que finalmente el pueblo argentino se ve europeizado, que esto era un augurio excelente para el futuro y demás. Uh-huh. Y bueno, el carnaval siguió por su curso y poco tiempo después las clases bajas retomaron el control de la fiesta, y las clases altas más bien tuvieron que retirarse. Y ese fracaso político, cultural, fue un poco uno de los primeros fracasos, el primer anuncio de los fracasos más políticos que iba a tener la élite en décadas posteriores, ¿no? Sí. Acá en Rosario, de hecho, es algo, digamos, también muy popularizado. De las pocas cosas populares que nos quedan, como festejos populares, es eso. Y de hecho siempre fue medio incómodo para las gestiones. Es como esta cosa, ¿viste? Del Estado, te lo apoyo, ¿viste? Está bueno porque hay pobres, no sé qué, pero no le termina de gustar. Claro. Tiene esa cosa medio incómoda, pero está bueno, es zarpado. Por lo menos en los barrios populares, digo, la cuestión de formar parte de una comparsa es algo que sigue dando una identidad. Esto, una de las pocas cosas que quedan a nivel comunitario. Claro. ¿Y Buenos Aires queda algo de todo eso? Queda poco porque, sobre todo, bueno, fue decayendo en el siglo XX, pero sobre todo le dio un golpe mortal la prohibición del carnaval de la dictadura, ¿no? El carnaval en Buenos Aires nunca se terminó de recuperar del todo. Por supuesto, el carnaval sigue habiendo corsos, hay murgas y siempre voy, está buenísimo, pero nunca retomó la masividad que supo tener, ¿no? En la época de fines del siglo XIX, que trabajo en el libro, era literalmente cientos de miles de personas, decían que un tercio de la población salía a la calle a festejar, era una cosa muy, muy masiva. Esa masividad, por supuesto, hoy no está presente, ¿no? Antes de entrarle a distintos temas que tenemos, que son varios y por eso lo quiero apurar, pero no me quiero quedar con esta pregunta. Sí. Yo paso. Bueno, listo. bien, vamos, lo agarro para acá. Digo, ¿qué encontrás en ese tipo de investigaciones cuando decís, bueno, me voy a meter en estos 100 años a buscar? O sea, ¿qué vas a buscar si es que hay algo, digamos, capaz que te copa, porque te copa, pero... No, sí, lo que me intrigó de ahí, yo estoy trabajando hace mucho sobre una pregunta que es cómo afectaron las diferencias de color y el racismo en la formación de la identidad de clase de las clases populares, ¿no? ¿Cómo afectó eso, ¿no? Esa mirada tan racista contra los negros, que están tan a flor de piel todo el tiempo, y la propia heterogeneidad de las clases populares, bueno, ¿cómo afectó eso en las identidades de clase?
Y algo que me intrigaba del carnaval, por eso me metí a investigarlo, es que en la segunda mitad del siglo XIX convivían en el espacio de la fiesta comparsas de afroporteños que eran muy visibles, estaban muy presentes en la fiesta, con un fenómeno que apareció luego de 1865, que es las comparsas de blancos que imitaban a los negros. Se tiznaban la cara, a veces se vestían emulando a los negros, bailaban imitándolos y aprendían y tocaban candombe, ¿no? Claro. Entonces tenía la certeza de que ahí había pasado algo importante que yo no entendía cuando empecé la investigación. Me costó muchísimo entender bien exactamente qué estaba pasando ahí. Y por eso es que, bueno, terminé metiéndome en esta fiesta, que además es divertidísimo, el carnaval como objeto de estudio. Creo que nunca me divertí tanto escribiendo un libro. Te leí que dijiste fue lo mejor que escribí, o al menos algo así. Sí, creo que es lo más original. Claro. Pero además me divertí un montón porque el objeto de estudio está buenísimo. No viene mal, cada tanto. No, claro, está buenísimo. La verdad que lo disfruté mucho. La entrevista, nosotros habíamos pensado un par de bloques y lo vamos a desarmar, porque bueno. este entre que le hicimos a través de la fiesta, los negros, la pregunta que nosotros que veíamos íbamos a hacer, que estuvo dando vuelta a través de la polémica con Francia, los cánticos y qué sé yo. ¿Argentina es un país racista? Vos como historiador, y ya que estamos en toda esta discusión, ¿es, no es? ¿Qué hay de sí, qué hay de no? Te hago la respuesta breve y después la pero claro sí, que sí. Sí es un país racista, sí, como el mundo entero, o sea, el mundo hay racismo en todas partes, ¿no? Argentina no es la excepción, es un país muy racista. Pasamos, a mí me preocupa algo, yo vengo con estos temas un montón de tiempo, ¿no? Entonces pasamos de la negación absoluta de que en Argentina no hay negros, entonces no hay racismo y que eso no es un problema nuestro. Pasamos de eso a la visión contraria que se instaló en los últimos años de que este es el país más racista del mundo, ¿no? Digamos, para explicarlo brevemente, sí, Argentina es un país racista. Pertenece de todos modos la Argentina al escenario latinoamericano, que es un escenario en el cual la heterogeneidad étnica se tramitó de una manera muy particular y distinta de lo que fue en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Si uno compara las trayectorias de los países latinoamericanos en general, no cada uno tiene su particularidad, pero en general, comparado con Estados Unidos, el nivel de violencia e intensidad racista que hubo en Estados Unidos es incomparable, ¿no? Verdaderamente. Pero inclusive también es incomparable con Europa, ¿no? Estados Unidos ha sido una sociedad con un sistema de segregación racial formal que duró hasta hace muy poco, con prohibición de casamiento interracial. Nada de eso existió en América Latina de la independencia, por ejemplo. En ese sentido, digamos, la respuesta es sí, Argentina sí es un país racista. El racismo en este país se instituyó maneras muy diferentes a las de Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco es cierto que este sea un país extraordinariamente racista por comparación con Estados Unidos o con Europa o con otros, ¿no? Es racista, lo mismo que lamentablemente es racista en todo el mundo, ¿no? Bueno, pero estamos también en un momento en donde los debates se instalan. Vos escribís bastante en el diario AR, te leemos ahí, para la gente que está viendo también está bueno que vayan y busquen, porque hay mucha cuestión esto de el análisis de determinados hechos actuales también en perspectiva histórica. En ese momento creo que fue Villarruel, la vicepresidenta, que tuiteó algunas imágenes e hizo como una especie de consideración histórica sobre el tema. Sí. ¿A vos qué te genera esas cosas cuando las ves en términos de qué hay que explicar de eso, de cuánto es cierto de eso que dice y cuánto no? Villarruel, digo, ¿qué hay de verdadero en eso? De que no son... Creo que lo que hizo fue una especie de defensa de la dignidad nacional, argumentando que este no es un país racista y que no sé, creo que dio algunos ejemplos en referencia a la participación de valoración de los afrodescendientes. No, es un poco una negación de un hecho de que sí hay racismo aquí, una idealización de la vinculación del Estado con los afrodescendientes, que no fue una relación de mucho aprecio, más bien lo contrario, pero sobre todo contrasta con que este es un gobierno que está teniendo agresiones contra los grupos no blancos de este país muy, muy intensa, ¿no? Particularmente contra los pueblos originarios,
ha tenido políticas de mucha agresividad, ¿no? Con lo cual es esa especie de esquizofrenia de políticas que van por un lado y declaraciones públicas medio para la tribuna que van por otro, ¿no? Te lo engancho a eso, ahora sí, con lo primero que habíamos pensado en preguntarte, que era cómo lo estabas viendo, o sea, qué estabas viendo en este momento, la realidad en el sentido amplio de la palabra. Después nos podemos meter con algunas cuestiones, pero si yo te pregunto, realidad argentina hoy... No, bueno, con la preocupación que imagino que compartimos y que tendrán ustedes también, ¿no? Que de un proyecto económico que me parece que no va a ninguna parte, que no tiene posibilidad de ir a buen puerto. Y digo buen puerto, no me refiero a que sea un país de la abundancia y con prosperidad para todos. Me refiero a buen puerto pura y exclusivamente en sus propios objetivos, que es equilibrar la macroeconomía, ¿no? No creo que ni siquiera eso van a conseguir hacer. Y a cambio de eso me parece que se va a enrarecer el clima político, como ya se está enrareciendo, y con niveles de represión estatal cada vez más intensos y probablemente también con violencia desde abajo, que es lo que más me preocupa. Así que con mucha preocupación, la verdad. Por ahora no veo la recomposición de una alternativa política, por lo menos en el corto plazo. Ojalá que esto suceda pronto. Así que estamos en medio en un momento complicado, la verdad. Perdón que no sea optimista, pero... No es una cuestión de optimismo o pesimismo. Claro, por eso. También la idea es eso de analizar la época un poco más honestamente de lo que uno va viendo. Después vemos, o sea, hay tiempo para ser optimista. Claro, totalmente. ¿Qué encontrás en esa radiografía o en ese análisis de lo que está pasando? Que si hay alguna cosa que... yo voy a apelar siempre a esta cuestión de vos como historiador, ¿no? Que conocés más que nosotros, como característica de decir, esto es una novedad. Quizás no lo es en términos globales, pero sí una novedad histórica de decir, che, esto de esta forma, la verdad, no estaba pasando, o quizás, ¿cuáles son las que vos decís, mirá, de esto es más o menos más de lo mismo? ¿Eso cómo lo ves? No, lo que uno podría decir que es más o menos más de lo mismo es el proyecto económico, es bastante similar, digamos, propuesto, plasmado con una mayor brutalidad, pero el proyecto no es muy diferente. Tampoco es particularmente nuevo que tengamos un Estado represivo, de eso hemos tenido épocas bastante claras en ese sentido. Me parece que la novedad mayor es el acompañamiento popular, que hay un acompañamiento a nivel ideológico, que probablemente a nivel ideológico, ¿no? Como convencimiento de este horizonte libertario no sea el de la mayoría de la población, pero sí hay una porción importante de la población que compró esta ideología, ¿no? Y que está representada de una manera bastante pluriclasista, ¿no? Con mucho apoyo en las clases bajas de este tipo de visión emprendedurista, ¿no? La visión de que el mercado debe ser el único mecanismo validador, que el Estado, la política y demás es un estorbo y que cuanto menos haya de eso, mejor. Creo que eso sí es una novedad respecto de lo que hemos visto en este país en el pasado, ¿no? Que hay un sector importante, sobre todo en clases bajas, acompañando esto. Vamos a ver qué sucede dependiendo un poco del éxito o fracaso que pueda mostrar este gobierno, pero sí es una novedad, lo registro como novedad, que este horizonte más individualista, con el que se ven insistiendo culturalmente hace mucho tiempo, ya se abrió camino, ya hizo pie en las clases populares. Eso que vos decís que se abrió camino o que hace pie, ¿significa en sí mismo, lo voy a decir así muy, digamos, literal, pero una derechización de la sociedad? O sea, ¿hay algo, la sociedad se está derechizando o eso? Nosotros a veces discutimos mucho esa cuestión porque uno siempre trata como de decir, che, bueno, no es que uno se levanta un día, vota a Alberto Fernández, el otro día se va a dormir y lo vota a Milei y cambió de idea sobre cuál es el rol del Estado, ¿no? Pero sí, evidentemente demuestra que algo está pasando ahí. Pienso en esta cuestión más del análisis de los 40 años de democracia, de la insatisfacción democrática, de todas esas cosas. ¿Hay algo de eso? ¿La sociedad se fue derechizando o tiene que ver con otro fenómeno más de otra naturaleza? Yo creo que ni todo el voto Macri fue todo derecha, ni todo el voto Milei es todo derecha, pero sí me parece que hay un proceso de derechización progresivo, si uno mira retrospectivamente, ¿no? Hay no solo el hecho de que haya ganado Macri o haya ganado Milei, hay umbrales de qué es lo que es
qué es lo que está habilitado, qué es lo que es posible pensar, decir o hacer en la política argentina, que se han ido corriendo sistemáticamente a la derecha desde, digamos, 2015 a esta parte. Primero con Macri, que recuerden que llegó al gobierno fingiéndose progresista o incluso diciendo que era de izquierda. Literalmente había gente de él diciendo que Macri era de izquierda. Entró por el lado progresista y salió ya muy bolsonarizado. Y hay un dato a mí que para mí fue muy llamativo de este cambio, que es que el gobierno de Macri fue un desastre en todos los registros posibles, imaginables. Fue un desastre inapelable en todos los sentidos, y sin embargo se fue con un 40% de los votos, ¿no? Que es un montón. Para un gobierno que ha sido tan malo en sus resultados, es un montón. Eso para mí marca que hay un núcleo ideológicamente de derecha que se amplió, y que lo confirma, me parece a mí, la llegada de Milei al poder, ¿no? Que insisto, no creo que todo ese voto sea de derecha, hay parte que gente despistada, etcétera, etcétera, o gente que busca un cambio, pero no necesariamente hacia la derecha, pero sí me parece que hay un núcleo ideológico duro de derecha que está en expansión, ¿no? Y que una porción importante de ese voto a Milei es un voto ideológicamente de derecha, no despistado, ¿no? ¿Cuánto crees en un... Esto es un juego, obviamente, ¿no? Porque de esos porcentajes, digo, en cuanto a decir, bueno, hay un núcleo que inclusive se puede ir ampliando, un poco más ideologizado o corriendo a la ideología esa, digamos, de una derecha o una extrema derecha, y cuánto hay de algo, digamos, esta de una cuestión de impugnación, de decir, bueno, mira, ustedes no me resolvieron nada, ya me vienen prometiendo hace un montón que yo voy a tener educación de calidad gratuita y no la tengo, salud gratuita y no la tengo, y son unos chorros y no sé qué, y ¿sabe qué? Minchero huevo, y si está re loco y grita y putea, no me importa, pero probemos con que está un poco más. ¿Cómo ves digo que eso habla más de una crisis de representación de que una cuestión ideológica? Digo, porque uno también lo vio como gente dice, ¿por qué no votás? Como dejarle de pasar cosas que son barbaridades, para uno decir, pero vos te das cuenta de lo que está diciendo. Bueno, sí, pero... Pero yo no sé si... Para mí hay un poco... No sé, me cuesta sopesar cuánto de... Hay un poco de todo, ¿no? Pero me cuesta sopesar esto. Pero me parece que hay un poco de actuación en esta idea de... Bueno, lo voté porque todos los demás son un desastre, ¿no? En el sentido de no hacerse cargo de que hay en ese voto hay un deseo de que pase esto que está pasando, ¿no? Que a veces a la gente le cuesta hacerse cargo de que desea eso, ¿no? Insisto acá en un punto, ¿no? Uno puede decir... No me parece comparable el momento actual con la crisis de representación de 2001, donde la gente sí metió una mortadela en la urna porque no creía en ninguna de las opciones, ¿no? Yo lo que veo es que hay gente que cree mucho en esto, o sea, que no tiene un déficit de representación, se siente muy representado por este gobierno, ¿no? Incluso ahora, a 8 meses después, con todo lo que está pasando, lo apoya con entusiasmo, ¿no? Entonces no creo que haya... Que todo el panorama pueda explicarse como una crisis de representación. Me parece que hay una porción que sí, de gente que está desencantada con justa razón, porque la verdad es que los gobiernos han sido muy malos, los últimos que hemos tenido, pero me parece que hay un núcleo creciente que es ideológicamente derecha, y que a lo mejor, lo va a seguir siendo si fracasa Milei, ¿no? En el sentido de que me parece un dato objetivo, que es que la derecha plantea un programa que es horrible, un tipo de sociedad que es horrible, pero que es factible, que es la que tenemos. Es la que tenemos en camino hacia su empeoramiento progresivo. Mientras que del otro lado, las propuestas que se vislumbran son más bien defensivas, ¿no? Es decir, más bien evitar que ese camino continúe, más que proponer un camino que se vea como factible, mejor y claramente al alcance de la mano, que sea alternativo, ¿no? Entonces, en la medida en que esto suceda, puede ser que la gente se desencante de Milei, pero no necesariamente eso va a significar que se desderechice, a menos que haya otra alternativa que aparezca y que sea atractiva, ¿no? Sí, y hay algo ahí muy potente, que marca todo eso. Me parece que está, creo, en tu penúltimo libro, cuando hablas del individualismo autoritario, más de una época, ¿no?, que está atravesando. Hay una cuestión de desafección en general para con
el mundo, y esta cuestión, lo pienso por esto que decís de no todos están, digamos, a la altura de sincerarse y de decir, mirá, la verdad yo quiero que se vaya toda la mierda porque estoy harto de todo y no me importa nada, no quiero dar una explicación sobre eso, entonces en un punto, hoy nos acordábamos, charlábamos con Tomás antes de que vos llegaras, sobre, creo que vos hablabas en un momento de Last of Us en tu libro, donde contabas esta cuestión de, bueno, estamos hablando de personas con un rifle defendiendo su metro cuadrado, pienso que hay algo más de época, además de una cuestión de derechización repentina o no. Sí, y además hay un horizonte, esto es como difícil e incómodo decir, pero en esta visión de extrema derecha hay un horizonte igualitario que está plasmado también, ¿no? Es decir, que en ausencia de cualquier otra cosa, la demanda o la exigencia de que todos nos sometamos igualmente al único mecanismo que se vislumbra como mecanismo de gestión de lo social, que es el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, que todos nos sometamos sin chistar igualmente, ¿no? Por eso digo que es una demanda que tiene un contenido monstruosamente igualitario, que haya igualdad en eso, que todos nos sometamos a esas reglas de mercado, y en ausencia de otra propuesta igualitaria con otro contenido, es la que hay finalmente, ¿no? Me parece que el desafío es, bueno, poder plasmar o plantear un horizonte de igualdad real, que no sea esta igualdad de mercado que es finalmente falsa, porque es la igualdad del lobo de la gallina, ¿no? Uh-huh. Pero en ausencia de otra perspectiva que pueda plantear un horizonte de igualdad sustantivo, real y atractivo, lo que queda es eso, ¿no? Entonces es complicado porque no es solamente la adhesión a un liderazgo que puede ir y venir, se puede entusiasmar o no Milei, puede cambiar de Macri a Milei, volver a Macri o a Bullrich o a quien sea, digamos, pero está ese horizonte como el único horizonte que se percibe como algo posible, ¿no? Ese es el desafío, me parece, del momento, cambiar ese horizonte más que instalar candidaturas o que puedan hacerle fuerza a Milei, que ojalá igual las haya, ¿no? Pero... Sí, era interesante esa imagen de Last of Us, del tipo que ya no viene como a salvarnos a todos, sino que viene a salvarse a sí mismo, ¿no? En ese sentido, no sé, también pienso en la imagen del Guasón, sobre todo de las últimas películas del Guasón, en donde hay una especie como medio de me salvo yo y el resto vemos qué pasa. Uh-huh. Es como que a veces a uno le cuesta pensar de que eso realmente esté sucediendo de esa forma. Obviamente cuando se ve que votaron a un tipo como Milei, decís, bueno, tiene que ver. Ahora, si uno asume que eso es así, ¿hay forma de retroceder? O sea, ¿se puede volver de un estadio de Last of Us o del Guasón en una sociedad? Históricamente, uno puede decir, y mirá, acá estuvimos de esta forma, pero se pudo volver a componer algo parecido a una sociedad. Sí, yo creo que sí. Además, si uno creyera que no, sí, hay que cerrar la persiana. No, yo creo que sí, ¿no? Incluso digo, viendo en largos plazos, ¿no? Uh-huh. La humanidad no es que tuvo un camino progresivo de mejoramiento constante que justo ahora se complicó, ¿no? Hubo un montón de momentos en el pasado en el cual los horizontes políticos han sido monstruosos y luego de esos horizontes políticos aparecieron otros que plantearon otras cosas y mucha gente abandonó esas fantasías, suponete en los años 30, ligadas al fascismo, al nazismo y demás, uh-huh. Y las sociedades abrazaron otro tipo de horizontes políticos, ¿no? O sea, no me parece que sea imposible. Lo que sí constato es que no estamos viendo por ahora que la sociedad esté organizando una propuesta diferente a nivel mundial o nacional. Sí hay experiencias localizadas, que eso hay hace tiempo. Me parece que falta un horizonte y además herramientas políticas que lleven esto a nivel de plasmar un proyecto de futuro capaz de reorientar la mirada, ¿no? De la gente que está mirando hacia esto, porque es lo único que aparece en el campo visual, ¿no? Que pueda haber otra cosa. Quiero hacer un poco estamos viviendo un momento actual político en donde volvió una especie de revisionismo histórico, ¿no? Aparecen como figuras históricas que se vuelven a traer a la escena. Me imagino que a vos también, como historiador, te debe dar esta cosa de decir, mirá, apareció Roca, ¿no? Uh-huh. Entonces, quería arrancar justo por ahí, pues esa fascinación que tiene Milei por el gobierno de Roca particularmente y ese momento histórico de la Argentina, que supuestamente éramos número 7 en no sé qué ranking y demás.
¿Cuánto hay de mito y de realidad en esa Argentina potencia de 1880? Y después también, ¿qué quedó de ese periodo de Roca? Digo, quiero saber cómo terminó el gobierno de Roca para saber, qué nos va a pasar a nosotros. No, a ver, es muy genial porque la fantasía de que Argentina alguna vez fue potencia es muy increíble, ¿no? Los historiadores económicos de derecha, que los tenemos, ni siquiera los historiadores económicos de derecha plantean algo así, más bien plantean lo contrario, ¿no? Se cortó por la suya. Que hubo una especie de espejismo de que por una serie de circunstancias muy puntuales, durante unos pocos años, Argentina creció muy rápidamente, tuvo mucho ingreso de capitales, era el principal destino de inversión británica cuando el Reino Unido es la principal potencia mundial, el principal destino de inversión fue Argentina, momento en el cual además Argentina duplicó su territorio porque incorporó todas las tierras de pueblos indígenas, al mismo momento en que llegaban capitales y llegaba mano de obra casi inagotable de la inmigración. Esto en muy pocos años hizo que la Argentina creciera a ritmos muy, muy acelerados, pero incluso, insisto, los historiadores económicos de derecha coinciden en que esto no es un índice de que esta ha sido una sociedad desarrollada. Era una sociedad mediana, como lo sigue siendo hoy, que tuvo un golpe de suerte unos años, pero no fue una potencia, no fue la primera potencia mundial, ni estuvo entre las primeras potencias mundiales, no figura en el mapa de las potencias mundiales Argentina a fines del siglo XIX, ¿no? Es un rincón del mundo como lo sigue siendo hoy, ¿no? Hay una fantasía en torno de esto, una especie de fantasía decadentista, ¿no? La idea de que fuimos algo grandioso y que esto se perdió por culpa de, ¿no? Como una especie del Make America Great Again de Trump, ¿no? Solo que esto nunca fue la primera potencia, Estados Unidos sí. Eso es una fantasía, ¿no? Y luego otra coincidencia es que la fantasía del proyecto político de Milei, que es tener un país donde el Estado no regule nada, ¿no? Absolutamente nada, que no intervenga sobre el tipo de cambio, que no tenga un banco central, ya la tuvimos. Era esa Argentina y fracasó. Argentina no tuvo banco central hasta 1932, si no me equivoco, que se fundó el Banco Central, no me acuerdo exacto el año. No tenía Banco Central, no intervenía en la política cambiaria, no tenía intervención en la economía, y fue justamente el fracaso del mercado a la hora de organizar un país vivible lo que hizo que los propios liberales en la década del 30 comenzaron a utilizar el Estado para intervenir en la economía, como sucedió en todo el mundo, por otro lado, ¿no? Claro. En la crisis del 30, el mercado fracasó en el mundo entero y los estados tuvieron que salir a intervenir para salvar al mercado del colapso en el que había caído, ¿no? Con lo cual es una doble fantasía, ¿no? No existió esa Argentina potencia mundial, y sí existió lo que propone Milei y ya fracasó, ¿no? Y también tuvo unos niveles muy altos de desigualdad, o sea, terminó con un nivel muy alto de desigualdad el gobierno de Roca. Yo me acuerdo que creo que vos ponías una cifra en un momento, pero que era tremendo, una diferencia entre 1850 y... Claro, eso fue el desarrollo económico del modelo exportador, generó sin duda aumento en los niveles globales de bienestar, ¿no? El Estado tuvo más recursos, bueno, todas las construcciones fantásticas que hay aquí, en Buenos Aires, en todos lados, dan cuenta de esa época de vacas gordas, ¿no? Sin dudas creció en varios registros los niveles de actividad, los niveles de ingreso y demás, y al mismo tiempo la brecha entre ricos y pobres se multiplicó de una manera fabulosa, ¿no? Fabuloso. Fue un crecimiento que vino de la mano de una desigualdad mucho mayor, ¿no? La distancia entre la clase alta y la clase baja en la época, digamos, de 1840 y la de principio del siglo XX es incomparable, ¿no? Se amplió de una manera enorme. No tanto porque se empobreciera la clase baja, en términos materiales, sino porque la clase alta acumuló a niveles así. Claro, eso me pareció una locura, porque creo que era 64 veces más rica en 1850 y 933 veces. Sí. No me acuerdo exactamente el número. Lo pero leímos hoy por eso, pero es en torno de esa cifra. Sí, una locura. Es el momento en el cual en Europa se decía rico como un argentino, ¿no? Rico como un argentino en referencia, ¿no? A 4 o 5 argentinos. A 5 familias, claro. A 5 familias que son las que andaban por ahí, ¿no? Pero sí, niveles de desigualdad fabulosos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el grado de desintegración de la cosa social o política en realidad
para que venga un tipo y ponga en tensión una cosa digamos, de esa magnitud, ¿no? Porque es como que, si creo que si hay algo valioso de Milei es que el tipo dijo, yo voy a discutir todo, una cosa así, tipo, yo voy a poner en tensión todo. Esto que ustedes dicen que acá era porque el mercado no funciona, no, acá se metió el Estado y la cagó. Por más que sea mentira y por más que sea lo contrario, si viene el Estado porque la cagó el modelo liberal. ¿Qué es lo que vos le podés reconocer como fenómeno político? Yo veo eso. Y que genera como novedad en esos términos. Digo, como vamos a volver a discutir todo y que evidentemente tiene, digo, porque lo de Roca es un ejemplo, pero así como que va tirando. Bueno, Menem mismo, que se va tirando, aparecen personajes sobre la mesa que también un poco al resto de la política, al progresismo y qué sé yo, agarró todo medio diciendo, vamos a leer Hayek, ¿por qué está diciendo esto? Vamos a revisar de vuelta los libros, esto no es así. Sí, te instala como una serie Digo, no es tu caso porque uno va leyendo y ve como que la vio venir a esta. Pero fue ese sacudón. ¿Cómo ves eso que sucedió o que sucede? No, a ver, me parece que hay una base que da receptividad a estas ideas, que es que efectivamente venimos de un país que hizo una calamidad económica hace décadas, ¿no? Luego uno puede discutir cuál fue la responsabilidad de quién, pero no hay dudas que la macroeconomía de este país viene siendo un desastre desde hace mucho tiempo, y ninguno de los gobiernos que han pasado han conseguido ordenar esto, salvo por un breve periodo Menem, a costa de destruir otras variables, pero ordenó alguna, por lo menos la inflación. La receptividad de estas ideas tiene que ver con eso, tiene que ver con una reacción en contra también de un periodo kirchnerista cuyo discurso estuvo muy montado en torno de la idea del Estado presente, de que el Estado te salva, ¿no? de la idea de la expansión de derechos asociada a esa presencia del Estado, que también terminó en desequilibrio macroeconómico que era real, ¿no? El último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, eso es real, había desequilibrios macroeconómicos importantes que había que corregir, que luego llegó Macri y los empeoró todos, los problemas que ya había los terminó todavía empeorando más, sobre un gobierno de Alberto Fernández que fue pésimo, ¿no? en todo sentido. Con además el ingrediente de la pandemia, que significó una invasión real, concreta del Estado sobre el ámbito privado de las personas, inédita, como nunca hemos tenido, ¿no? Entonces, todo eso le da receptividad a estas ideas. No me cuesta mucho entender por qué alguien puede encontrar atractivas las ideas de que el culpable de todo esto es el Estado, en ese contexto. Le da receptividad, ¿no? Y sobre esto además hay otra cosa que no hay que dejar de lado, que es que además junto con esto hay una prédica muy organizada y constante en torno a estas ideas de medios de comunicación, de redes sociales, que esto, ¿no? A veces parece como que la comunicación en redes sociales es como autogenerada, es espontánea y demás, pero hay algoritmos, hay empresarios que los utilizan, digamos, hay capitales, hay fondos que los financian. Todo eso tiene también su peso, ¿no? Insisto que igual en que ninguna de esa prédica cala profundamente en la medida en que hay receptividad, y la receptividad en Argentina estaba disponible, en el sentido de que realmente venimos de fracasos reiterados, ¿no? Otra cosa que también se da de revisionismo y que volvió otra vez ahí a la mesa de discusión tiene que ver con esto del consenso del nunca más y demás. Esto también como que, primero te quería preguntar, ¿qué implica romper ese consenso del nunca más? Digo, en términos de alguien que estudió, digamos, los últimos años de la historia argentina sobre todo. Y después también, lo ato a otras discusiones que van de la mano, que después las podemos como un poco separar, pero el tema del nacionalismo, que volvió otra vez a la vía Moreno, vía Villarruel, el peronismo, toda esa ensalada. Pero primero te quiero preguntar por esto del consenso del nunca más y esta cuestión que se da por ahí con el hecho de la visita de los diputados a los represores, pero que creo que es más amplio. ¿Qué implica romper ese consenso? De todos los cambios que hubo, quizás este es el menos justificable, ¿no? En el sentido de que no era necesario que esto sucediera. Ese consenso era bastante sólido, sostenido en
en un acuerdo al cual se sometían las élites políticas e intelectuales de este país, ¿no? Que era que uno podía pensar lo que quisiera, pero la dictadura se condenaba, ¿no? Acá hubo un trabajo de demolición sobre eso que planteó el macrismo inicialmente, ¿no? Y que ya estaba muy avanzado cuando llegó Milei. Esto viene de Macri, ¿no? Esto no es Milei. Milei lo radicaliza, pero eso ya está planteado con Macri cuando habla del curro de los derechos humanos, con los intelectuales que acompañaron a Macri, que esto lo quiero destacar, que plantearon ese horizonte falaz de la verdad completa y ese tipo de cosas. Y abrieron esta situación en la cual de pronto es posible reivindicar la dictadura militar de manera más o menos abierta como lo están haciendo, ¿no? Me parece a mí que esto lo hacen un poco para atacar el conjunto de emblemas que sostienen la memoria política de este país, que a la vez está asociada con visiones progresistas. Hay que atacar en bloque eso, no alcanza a atacar a tal o cual fuerza política. Hay que atacar eso en bloque. Y también, por supuesto, viene de la mano de abrir la puerta a formas de ejercicio del poder que no son democráticas, ¿no? Que eso me parece que es un riesgo que hay que tomar muy, muy seriamente, ¿no? Cuando un gobierno como el de Macri se niega a condenar el golpe de Estado en Bolivia o valida el golpe blando en Brasil, lo que básicamente está haciendo es abriendo la puerta para que eventualmente esto pueda suceder acá, ¿no? Que sea igualmente válido algo parecido aquí, ¿no? Creo que hay un horizonte represivo que está asociado con esa revisión del pasado que es más bien de cara al futuro, ¿no? Eso es súper preocupante. Y lo del tema la vuelta del nacionalismo a la mesa de discusión política. ¿Cómo te llevas con ¿Cómo te llevas con el nacionalismo? A ver, si uno mira un poco más de largo plazo, para alguien de mi generación, ¿no? Yo crecí, mi generación digo, para la gente que nació a la política con la primavera democrática de Alfonsín, digamos, para mi generación todo lo que olía era nacionalismo, estaba muy relacionado con los milicos y era algo que rechazábamos, ¿no? La presencia excesiva de las banderas, me acuerdo yo lo que me pasaba a mí de... Se había mucha bandera, había se había militares dando vueltas, incluso el tema Malvinas, digamos, todos los emblemas que tenían que ver con el militarismo, nacionalismo y demás, estaban sospechados por la conexión con los militares, ¿no? Eso fue revirtiendo en varios tramos, no es algo que esté pasando solo ahora, ¿no? Hubo varios hitos en esto, uno que recuerdo particularmente que fue bastante notable, además de las leyes de perdón y de impunidad de Alfonsín y Menem, ¿no? Fue, por ejemplo, el momento en el cual De la Rúa rehabilitó los desfiles militares patrióticos, ¿no? Que eso no estaba en el horizonte, ¿no? Cuando sacó al ejército a desfilar por las calles. A su modo también el kirchnerismo planteó una revalorización del nacionalismo, esta idea de que la patria es el otro y la afirmación de los valores y de la bandera y demás como asociados a un proyecto progresista. Así que no hay un regreso al nacionalismo que sea de ahora, ¿no? Viene regresando con distintos matices desde hace tiempo, ¿no? Puntualmente, por supuesto, para mí ese nacionalismo asociado a la reivindicación de los militares que plantea Villarruel es parte de este horizonte facho, en el sentido bastante literal que plantea este gobierno, al cual me parece se buscan asociar figuras como Moreno, que no sé cuánto atractivo tenga, la verdad, ¿no? A veces parece más un fenómeno de esta burbuja de redes sociales que por lo menos hasta ahora en votos no tuvo mucha relevancia, ¿no? Pero hay una cosa ahí de esto del como que se plantea un binomio, más allá, digo, incluso de la figura de Moreno en sí mismo, pero digo, de que hay como un núcleo de militancia nueva que se armó en torno al tema nacionalismo, donde hay como una especie, me llamó mucha atención de esta cuestión de nacionalismo versus globalismo, como que se habla de una especie de, yo me acordaba, digo, también tu generación es un poco
la nuestra también, muy altermundista, digo, nosotros venimos la militancia de los 2000, Manu Chao, ¿no? Entonces veníamos muy en Comandante Marcos. Su comandante Marcos, había toda una cosa mucho más del zapatismo, del MST en Brasil, el Foro Social Mundial, digo, toda una época que estaba como marcado mucho por esa integración, tanto latinoamericana, pero también mundial, digamos, algo también muy internacionalista, casi guevarista de manual, pero digo que esta cosa de sentir como propio el sufrimiento de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, a esta discusión, digo, de nacionalismo, globalismo. Me llama la atención ese nuevo, ¿no? Sí, porque además eso también se da, es la discusión dentro del peronismo, la figura de Moreno como emergente, más como, aunque sea como fenómeno y no sabemos si con votos, pero que cobre fuerza. De hecho, uno se empieza a veces que a vos te gusta ir con Moreno, y decís, ¿cómo con Moreno? Pero como hoy lo charlábamos medio coloquialmente, porque él tenía un almacenero que lo reivindicaba a Moreno, y era como esta cosa de decir, bueno, no rompa más los huevos, vamos a resolver lo que tenemos acá. Un nacionalismo más de no rompa más muy de época, con lo nuestro. Sí, claro. Como desde ahí, que evidentemente empieza a sonar atractivo, además de por una línea ideológica que se va abriendo. Entonces, bueno, eso se pone medio espeso, evidentemente. Sí, no sé, la verdad que el antiglobalismo de quienes apoyan a Milei es raro porque el horizonte político de Milei es tremendamente globalista, ¿no? En lo económico. Está los besos con Elon Musk. Con Elon Musk, con Sí, todos, no se con pierde todos los millonarios del ningún mundo, encuentro de extrema derecha a todos globales. los globales, o sea, busca destruir todo lo posible las capacidades de regulación del Estado. Digamos, una persona extremadamente globalista, con lo cual eso no se entiende mucho. Y hay como no sé, me parece que hay una falsa dicotomía en ese punto, ¿no? O sea, yo no soy enemigo del nacionalismo per se, digo, no me parece mal que la gente tenga amor a su país o que se siente identificado con lo que después de todo es la única comunidad política que tiene, que es la nacional, no tiene otra, ¿no? Si tuviéramos otra, hablamos, pero por ahora la que tenemos es esta, no me parece algo que sea intrínsecamente mal ni que necesariamente bloquee la posibilidad de sentir empatía por los sufrimientos de otros pueblos, ¿no? O de conectarse políticamente con otros pueblos, ¿no? No me parece que en sí sea eso un problema, como tampoco me parece que lo global sea necesariamente un horizonte político problemático, ¿no? Pasa que hay como una especie de entrampados en un mundo en el cual lo único que es realmente global es el poder del capital, que eso sí es global, y tiene instituciones globales que lo bancan y lo apoyan, mientras que la soberanía popular es solo nacional, ¿no? Está encorsetada en el Estado Nacional. Nosotros no podemos votar lo que pasa en la bolsa de Nueva York, con suerte puedo votar lo que pasa en la nuestra y ni siquiera. Con lo cual, si a mí me decís globalizar la ciudadanía política, yo estoy encantado, ¿no? Claro. No tengo problema. Y no veo que eso sea en detrimento de la comunidad nacional, al contrario, sería expandir nuestros derechos como nación a otros terrenos, ¿no? Me parece que hay que plantear la discusión fuera de esas dicotomías más superficiales de nación versus globalismo, ¿no? Che, nos quedan 5 minutos, Sí, un toque, yo no le quiero hacer un truco. 2, porque no le quiero hacer. En 15 minutos tiene que estar en la Feria del Libro. No lo quiero engañar, es seguir y seguir charlando de esto, pero. Tiene que cerrar. Vamos a cerrárselo para no hacerlo. Vamos a cerrarlo. Que no puteen en la Feria del Libro. Nosotros somos muy poco propensos, y nos parece una falta de respeto teniendo un historiador querer hacer ranking y cosas así. Pero si yo te. Pero si yo. Pará. No se viene ninguna. Pero si yo te tuviera que preguntar 3 personajes destacados de la historia argentina que vos decís que te interesan, porque te interesó encontrarte con esa historia, porque te parece que son importantes para la historia, porque se te ocurre ahora. 3 personajes, 3. El top 3 de top figuras 3. argentinas. Esto lo pensamos ahora, no fue una. Me tenés que haber avisado. ¿Qué No, a mí me resultan atractivos los personajes que me sorprenden por infrecuentes, ¿no? Es decir, más que por marcar una línea de evolución, personajes que vieron algo antes que otros o que se destacaron por plantear horizontes políticos en un momento en que nadie los planteaba. A mí me interesa mucho lo que pasa en el mundo de las clases populares, más que lo que pasa en el mundo de las élites políticas, y a veces encuentro algún personaje como esto. En mi libro, un ejemplo, personajes desconocidos, que yo te voy a decir el nombre, no te voy a decir nada, pero en mi libro anterior sobre los gauchos encontré un payador que se llamaba Martín Castro,
¿no? Que planteó una visión crítica de la historia argentina desde el punto de vista de sus minorías étnicas oprimidas en la década de 1920, cuando nadie hablaba de esto, ¿no? Y un tipo que era analfabeto, que había aprendido a leer los ponchazos de grande, y empezó a decir en sus canciones, en sus versos, empezó a decir cosas que los intelectuales recién pudieron decir y expresar 50 años después, ¿no? Martín Castro. Martín Castro, ¿no? Lo que me fascina son más bien esas figuras. Ahora sí, un gran nombre no me viene ninguno a la mente. Probablemente parte de este descrédito general que sentimos respecto de la trayectoria histórica del país, pero lo primero que se me vino a la cabeza son esos nombres, más bien. Que es un poco la historia de los de abajo y que está muy presente en tu laburo. De hecho, el libro de historia, esta historia de la clase media, que nos quedó afuera ahí hacer un par de preguntas que teníamos sobre el tema, pero digo, yo por lo menos lo noté leyendo la biografía de un país, que ya va por la 6ª edición. Sí. La gente está interesada en comprar libros de historia, es eso, se edita más porque se está vendiendo por eso, ¿no? Ojalá que sea. Es una buena pregunta, ¿para qué los leo? No, bueno, pero se está leyendo libros. Cuando yo lo veía que ya 6ª edición, hoy charlaba con Joaquín, acá nuestro piloto de este avión, que es un niñato, como podrás ver, un chico muy joven, mucho más joven que nosotros, y me decía, bueno, nosotros en la facultad leemos a Adamowski, yo dije, che, debe ser grosso, ¿no? Haber estudiado, digo, en su momento, haber estudiado historia y que te recuerden porque formás parte de esa bibliografía. ¿Vos eso te honra, te chupa un huevo, te parece que está bueno? Me cansa. Yo lo que quiero son lectores, quiero gente que le guste le guste leer lo que escribo, ¿no? A veces me preguntan si me gusta vender libros. Obvio que me encanta que se vendan, pero más me gusta que se lean más que se vendan, ¿no? Entonces me da mucha satisfacción eso, ver que por eso usan en las escuelas o en las facultades. Si hay algo que uno se acuerda toda la vida, son los autores que leíste en la facultad. Digo, vos estudiaste historia, Waldo Ansaldi. Nunca leí un libro de Waldo Ansaldi o de Hilda Sábato, pero son esa gente que a vos te queda... Igual te cambio de eso porque se acuerden el contenido del libro más que el nombre del autor. Yo ya ahora me lo compro. Recuerden las mentiras liberales, por favor, se los pido. Joaquín ya se comprometió No fuimos potencia, esto es muy importante, nunca fuimos potencia. Hoy Joaquín me dijo, mira, me dieron 7 páginas solamente de Adamowski, y le dije, bueno, comprate el libro, anda a fondo, léelo entero, porque si no, no... Pobre. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos pronto por acá. No podemos chiviar que la gente vaya ahora a la Feria del Libro, porque esto se va a ver después. No vayan ahora porque cuando salga no van a estar ahí. Pero por lo menos averigüen y compren La Fiesta de los Negros, el último libro, como para poder meterse un poco en la historia del carnaval de la Ciudad de Buenos Aires de los últimos 100 años. Interesante. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, hasta la próxima emisión de La Factoría. Gracias, Joaquín. Gracias, Tomás, por haber estado acá al lado. Y nos vemos la próxima. No sabemos con quién, ya se anunciará.